Hola queridos amigos, en esta ocasión quisiera seguir respondiendo las preguntas que han hecho. La pregunta que hacen es, ¿qué pasa con los niños que mueren sin bautismo, que son abortados? Esto es, digamos, parte de la pregunta acerca del aborto. Bueno, de manera general, la Iglesia nos dice en el Catecismo que aquellos niños que mueren sin bautismo son encomendados a la misericordia de Dios, es decir, están en las manos misericordiosas de Dios. Se han hecho algunas teorías, digamos que para la situación de estos niños que mueren sin el bautismo. Una de ellas es el limbo, que quiere decir que, bueno, no están gozando de la gloria de Dios como los bienaventurados porque no pudieron recibir las gracias del bautismo, pero tampoco están en un lugar de castigo porque no han cometido ningún mal. Entonces hay un lugar especial para ellos que es el limbo. Otra teoría que sacó la Comisión Teológica Internacional, esta se dedica a hacer algunas investigaciones que pide el Papa, pero no es tal cual doctrina. Entonces dijeron que sí, que es posible la salvación, es decir, gozar de la gloria para aquellos niños que mueren sin bautismo. Y quedó como otra teoría más, es decir, no se descarta la teoría del limbo, quedan como teorías. ¿Qué podemos asegurar categóricamente según la doctrina? Están en la misericordia de Dios. Ahora, hay algo que podría, digamos, asegurar un poquito es decir, el gozo de la gloria por parte de estos niños, que es, digamos, una especie de ampliación del bautismo de deseo. Cuando el catecismo habla acerca del bautismo, habla del bautismo de agua, que es el sacramento de manera ordinaria, habla del bautismo de sangre, que es para aquellos catecúmenos que estaban esperando el bautismo y que sin recibirlo entregaron su vida por la fe, derramaron su sangre, y habla del bautismo de deseo, que aquellos que estaban preparándose para el bautismo y murieron antes, ese deseo les da las gracias del bautismo. De una manera análoga se ha planteado que para aquellos niños que mueren sin bautismo, pues los padres, que son los encargados de formar en la fe, pueden desear el bautismo para ellos y entonces reciben las gracias del bautismo como una extensión del bautismo de deseo. Esto, digamos, no lo ha asegurado la Iglesia categóricamente, pero sí, digamos, es una posibilidad muy fuerte. No podemos negarlo ni tampoco podemos, digamos, afirmarlo categóricamente. Queda como una posibilidad, bastante fuerte, pero sin el hecho de asegurarlo categóricamente. Entonces, ciertamente, cuando, digamos, los papás ven la triste pérdida de un hijo, por ejemplo, antes de nacer, es muy recomendable, yo recomiendo que se haga, que se desee el bautismo para ese hijo, sí, hay que hacerlo, y confiar en la misericordia de Dios. Está en las mejores manos, las manos misericordiosas de Dios es lo mejor para estos niños. Entonces, es conveniente, sí, yo invito a que se haga. De hecho, cuando hacemos oración afuera de las clínicas de aborto, se desea el bautismo para esos niños, pero es un deseo, es un anhelo. Y Dios en su infinita sabiduría sabe qué es lo mejor para ellos. De hecho, un profesor de teología decía, me parece que estos niños que mueren sin bautismo son algo muy semejante a los ángeles, almas puras. Los ángeles no son hijos de Dios, pero están en la presencia de Dios. Estos niños, pues podría ser el caso que no son hijos de Dios, pero al ser almas puras, espíritus puros, están en la presencia de Dios. Son teorías. Pero, a ver, lo que quiero ahora hablar es acerca de los niños que mueren por causa del aborto. En ocasiones he escuchado testimonios de mujeres que han abortado y que dicen, bueno, si como mamá tengo la responsabilidad de que mi hijo se salve, entonces si lo aborto y deseo el bautismo para él, pues ya cumplí mi misión con mi mamá y mi hijo ya está en el cielo. Perdón, pero no podemos asegurar primero eso, que reciba las gracias del bautismo. Pero además hay una injusticia terrible, una injusticia muy, muy grande. ¿Por qué? Nos dice el Padre Ripalda, es muy bueno el catecismo del Padre Ripalda, que nosotros venimos al mundo para amar, servir y conocer a Dios y gozarlo en la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que en esta vida nosotros conocemos a Dios, lo aprendemos a amar y lo servimos. Entonces, esa capacidad de amar que desarrollamos en esta vida es capacidad de gozarlo en la otra vida. Por eso la Escritura dice en algún momento dado, habla de más grande o más pequeño en el reino de los cielos. Quiere decir que hay una gradualidad en el reino de los cielos.
Entonces, cuando morimos, nuestra individualidad no se pierde. Esa capacidad que tenemos en nuestra alma de amar a Dios se vuelve capacidad de gozar. Digamos que no goza igual de Dios un Santo Tomás de Aquino, un San Francisco de Asís, que uno que de última hora de panzazo se salvó. Entonces, cuando un niño muere por aborto, se comete una injusticia terrible, terrible. Una injusticia que tiene eco en la vida eterna. ¿Por qué? Porque se ha truncado esa posibilidad que un niño pueda conocer a Dios, pueda conocer, pueda amarlo y pueda gozarlo. Verdaderamente es terrible el daño del aborto y tenemos que hacer conciencia porque no es justo que se haga esto, es una injusticia terrible. No es lo mismo cuando, por ejemplo, por alguna causa el niño es llamado a la presencia de Dios antes del nacimiento, porque en la sabiduría de Dios hay un plan. Voy a ponerles un ejemplo. Hubo el testimonio una vez de una mamá que iba directamente a abortar y cuando llegó a la clínica, vio a la gente rezando, vio la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ella lo dice el testimonio. Yo iba muerta y cuando vi la imagen de la Virgen de Guadalupe, mi corazón volvió a latir, me dio nueva vida y decidí salvar la vida de mi hijo, decidí no abortar. Tristemente, meses después, su embarazo se complicó y perdió al bebé. Podríamos decir, bueno, ¿qué sentido tuvo que hubiera salvado la vida de ese bebé? Pues ese bebé tenía una misión específica que fue salvar la vida de su mamá. Es cierto, es triste, no se desea eso para ninguna persona, pero en ese plan de Dios esas situaciones difíciles empiezan a adquirir un sentido cuando pues un hijo es el medio por el cual la mamá vuelve a encontrar vida en Dios. Entonces, Dios tiene para todos nosotros una misión y Dios decide hasta dónde llega esa misión. El ser humano no decide sobre esta misión. Entonces, no cometamos esa injusticia. No es solo una injusticia que se da en este mundo, es una injusticia que tiene eco en la eternidad. Por eso es que debemos y tenemos la obligación de hablar por la vida, hablar por la defensa de aquellos que no pueden hablar, orar por ellos, orar por el arrepentimiento de los que recurren al aborto. Y finalmente también es muy bueno hacerlo, desear el bautismo para aquellos niños que han sido abortados y encomendarlos a la misericordia de Dios. Dios en sus manos misericordiosas sabrá qué es lo mejor para un alma inocente que ha sido llamada a su presencia. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Viva Cristo Rey.